Bien, entonces, ya comenzamos con Adri a ver una definición muy importante, que es la de clases de equivalencia. ¿Alguien podría recordarme, cuál es la definición de la clase de equivalencia de un elemento de un conjunto? Digo, ahí está algo anotado, pero la definición como tal no está. ¿Qué decimos que es la clase de equivalencia en este caso de A? En principio es un conjunto, ¿no? Todas las X que pertenecen al conjunto base, Ajá. de modo que A esté relacionado con X, ¿no? Exactamente, van a ser todos los elementos del conjunto, tales que, en este caso, como estamos hablando de la clase de equivalencia de A, van a ser el conjunto de elementos tales que A está relacionado con esos elementos. ¿Ok? Entonces, recuerden esta parte también de la notación. Mm, Normalmente yo omitiré la R. Si se me escapa, pues me avisan para que la borre porque es mejor, es más rápido no escribirla este, y no sé, que se te pase y de nuevo tener que escribirla en todas partes. Entonces, es notación, ¿ok? Entonces, como mencionó Adri en alguna ocasión, si van a utilizar la R, va a ser siempre, ¿no? Si no, no la usen para no andar mezclando, ¿ok? Entonces, además de esta definición, bueno, ¿alguien tiene dudas con la definición de clase de equivalencia? ¿O todo bien? Ok, voy a asumir que todo bien. Entonces, también vieron un teorema muy importante, ¿no? No sé si se recuerden, eran unas equivalencias. Si tenemos, voy a anotar teorema. Teníamos una relación, en este caso ya no voy a poner la R, una relación de equivalencia, ajá, en un conjunto X, ¿no? Teníamos A y B elementos de X, ¿ok? Entonces, teníamos tres proposiciones que eran equivalentes. ¿Recuerdan cuáles eran? Sí, Sí. que A está relacionado con B. Ok, la primera, A está relacionado con B. Ok, la La segunda, segunda es ajá, que la clase de equivalencia de A es igual a la clase de equivalencia de B. exactamente, ¿no? ¿Y cuál era la tercera? Que Eh, su intersección de estas dos es diferente al vacío. Muy bien, sí, vale. La intersección de ambas es el vacío. Es diferente del vacío, ¿ok? Bien, ese teorema vamos a estarlo utilizando generalmente siempre, cada que hablemos de clases de equivalencia. Es como lo más importante en principio, cuando trabajamos con la definición de clases de equivalencia. Y para demostraciones, casi todo va a salir de ahí, de esa equivalencia, ¿ok? Entonces, ayer se demostró, así que ya podemos utilizarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver un primer ejemplo de clases de equivalencia, ¿ok? Vamos a decir que, ejemplo 1, aquí está, que R es una relación de equivalencia, ¿no? Ah, ok, equivalencia en el conjunto X, donde X va a ser el siguiente conjunto, ¿ok? Déjame omitir, ahí está. X va a ser el conjunto que tiene del 1 al 5, ¿ok? Entonces, además, esta relación va a ser tal que la clase de equivalencia del 1 es igual a el conjunto que tiene obviamente al 1, al 6 y al 7. Y digo obviamente al 1 porque recuerden que en la clase de equivalencia de un elemento siempre va a tener al elemento, ¿no? Por la reflexividad de la relación, ¿ok? Entonces nunca van a ser vacías.
La clase de equivalencia del 2 va a ser el conjunto que solamente tiene al 2. Y la clase de equivalencia del 3 va a ser el conjunto que tiene al 3 y al 4. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que queremos son las siguientes clases de equivalencia, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, ¿quién es la clase de equivalencia del 4? En este ejemplo. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Este, lo que pasa es que como que siento que eso es, bueno, a lo que voy es que si eso es una, pues además de ser una clase de equivalencia, también es es un conjunto de representantes, o eso es otra cosa. Ok. O sea, yo sé que es otra cosa, Ajá. pero como que, así como el conjunto de 1,6,7, o sea, como que siento que se parece a eso. O bueno, es que tal vez no me acuerdo bien cómo es ese conjunto de representantes. Ok, bueno, el conjunto completo de representantes, Ajá, hay que acordarnos, es que si tú tienes, por ejemplo, este conjunto X de acá, y tenemos una relación de equivalencia, ¿no? Y tenemos distintas clases de equivalencia, dada esa relación. Entonces, el conjunto completo de representantes va a ser tomar al menos, bueno, únicamente un elemento de cada clase de equivalencia, ajá, y ese conjunto que va a ser únicamente esos elementos, ese va a ser tu conjunto, conjunto completo de representantes. No sé si lo estoy diciendo bien, se me fue la onda. Ese va a ser tu conjunto, ¿ok? En este caso, esta clase de equivalencia, eh, recordemos que es un conjunto que tiene a todos los elementos que están relacionados con el uno, ¿no? Entonces, si tú quisieras comenzar a escribir el conjunto completo de representantes, en vez de poner todos estos, únicamente pondrías al uno, ¿ok? Y ya, nos vamos con el 2, ¿no? Ponemos al 2. Nos vamos con el 3, ya no pondríamos al 4, pondríamos el 3. Suponte tú que solo estas clases de equivalencia tenemos en ese conjunto únicamente. Entonces, al solo tener esas clases de equivalencia, el conjunto completo de representantes de X podría ser nada más este, 1, 2 y 3. O podrías escribirlo como 6, 2 y 4. ¿Ok? ¿Por qué? En vez del 1 ponemos al 6, en vez del 3 ponemos al 4. ¿Sí queda claro? sí, creo que sí, o sea, ya, o sea, el conjunto completo de representantes son, en este caso, números naturales, tales que son clases de equivalencia. Sí, es tomar un solo representante de cada clase de equivalencia. Ajá. O sea, en vez de escribir todos estos en este conjunto, únicamente vas a tomar uno de ahí. Y aquí en vez de poner estos dos, solo tomas uno. Y así. ¿Ok? Ah, ok, sale. ¿Va? Sí, Bien. Yo Yo tengo una tengo duda. una duda. Sí, sí. Primero tú. Sí. Si quieres, tú adelante. No, tú. Bueno, mi duda es, ¿cómo sacamos estas clases de equivalencia? O sea, Ujú. ¿por qué el uno con el uno, el 6 y el 7? Bien. Este ejemplo únicamente ok. Decimos que R es una relación de equivalencia sobre el conjunto X. Y esa relación de equivalencia, ya por definición, como la estamos definiendo en este ejemplo, es tal que la clase de equivalencia del uno es esta, la del 2 es esta y la del 3 es esta, por pura definición. ¿Ok? Ok, sí, ¿Va? está bien, gracias. Vale. ¿No? ¿De qué? Yo, ahora sí. Sí, dime. ¿No supongo que la suma de las clases de equivalencia nos debe dar el conjunto? O sea, a lo que voy es que no debería de ser nada más 1, 3, 4 y 5. Ay, ¿por qué puse el 6 y el 7? Es que me faltaron en el conjunto. Sí, 6 y 7. Ahora sí. Gracias. Ok, y Sí. entonces falta por ahí alguna otra clase. Ajá, y justamente Ok, la parte del ejercicio es encontrar las clases de equivalencia que nos faltan. ¿Va? ok. Vale. Bueno, entonces voy a anotarlas de una vez para que no haya confusión. Vamos a encontrar la clase de equivalencia del 4, del 5, del 6 y del 7.
¿Ok? En eso se basa este ejercicio. Queremos decir quiénes son esas clases de equivalencia, ¿va? Entonces, ¿quién es la clase de equivalencia del 4? El 3, ¿no? Bueno, Eh, ojo, es el 3. la clase de equivalencia del 3, ¿no? Ajá. Exactamente. ¿Por qué? Ah, ¿O no era eso lo que tú sí, decías? sí, sí. Bueno, es que Ok, yo decía solo el conjunto, pero ya pensándolo así. ok. Sino por la Ah, simetría. Y, o sea, o sea, son todos los que están relacionados con el 4, ¿no? Entonces, por la del 3 tenemos que el 3 está relacionado con el 4 y por simetría el 4 está relacionado con el 3, ¿no? exactamente. Y bueno, sí, pero para tener un razonamiento un poco más rápido que andar pensando en la simetría y lo que sea, podemos acordarnos justo del teorema de abajo, ¿no? Si A está relacionado con B, justamente... Ah, bueno, claro, sí, sí, usando la simetría, ¿no? Tenemos que el 3 está relacionado con el 4, entonces el 4 está relacionado con el 3, como tú dices, y como están relacionados, pues las clases son las mismas. Sí, claro, sí, me estaría brincando un paso, pero sí. Sí, sí ven por qué, es la del 3. Sí, Bien, bien. Entonces, pues ahí está, ¿no? 3 y 4. El orden no importa en un conjunto, ¿no? A menos que sea conjunto ordenado, pero... Ok, entonces, ¿quién es la clase de equivalencia del 5 en este caso? Como conjunto. Ninguno. No, Vacío. recordemos. Sí, sí ah, mismo, ¿no? ok, ok. Primero recordemos que las clases de equivalencia siempre son distintas del vacío, ¿no? Porque justo como mencionó su compañera, al menos siempre tienen al mismo elemento, ¿no? ¿Por qué? Por reflexividad, ¿no? Entonces el 5 siempre está relacionado con el 5. ¿Con qué otro elemento podemos decir que está relacionado? ¿O podemos decir que solo con ese? O sea, es que en los otros conjuntos, ya viendo las particiones, no hay ningún 5, entonces solo parece que está relacionado con sí mismo. Ajá, ok, sí. Eh, sí, justamente. Además, podemos ir intentando relacionarlo con algún otro, ¿no? Por ejemplo, si suponemos que está relacionado con el 1, entonces, como mencionas, tendría que ser que esté acá, ¿no? En la clase de equivalencia del 1, por simetría, ¿no? Lo mismo con el 2, con el 3, el 4, el 6 y el 7. Entonces, no está relacionado con ningún otro porque estaría en las clases de equivalencia de alguno de ellos, ¿no? Entonces, justamente, el único elemento de la clase de equivalencia del 5 sería el 5. ¿Ok? sí, Va, muy bien. Entonces, ¿quién sería la clase de equivalencia del 6? el 1 y el 7 y, Ah, y el propio 6. ajá, sí, justamente. Entonces, podríamos decir que es como está ahí arriba, ¿no? El 1, el 6 y el 7, que es la clase de equivalencia del 1, ¿no? ¿Ok? ¿Y quién sería la clase de equivalencia del 7? La Sí, La clase de misma que la del equivalencia 1 del 1. sí, justamente, y ¿no? la misma que la del 6 también. Exactamente. Entonces, ¿cuántas clases de equivalencia distintas tendríamos para esta relación únicamente? Solo tendríamos 4, ¿no? La del 1, la del 2, la del 3 y la del 5, ¿no? Sí, Ujú. Bien, Sí. entonces 4 clases de equivalencia. Ok, déjenme admitir a esta persona, listo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo ya un poquito más estructurado.
yo creo que voy a usar, sí, uso esta página. Bien, ejemplo 2, ¿no? Ok. Vamos a decir que tenemos esta relación de equivalencia, ¿no? De R en el conjunto A, donde A está relacionado con B, sí y solo sí. A cuadrada más A es igual a B cuadrada más B. ¿Ok? No sé si en su momento demostramos que esta era una relación de equivalencia. Creo que sí, ¿no? Lo vimos como un ejemplo. Pero si no lo vimos, pues vamos a asumir que ya lo demostramos. En efecto, es una clase de equivalencia, una relación de equivalencia. ¿Ok? Creo que lo tomamos en los enteros. Entonces vamos a tomar el conjunto que tiene desde el menos 5 hasta el 4. ¿Ok? Y lo que queremos ver es cuántas clases de equivalencia distintas tenemos en este conjunto. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar tal cual las clases de equivalencia en ese conjunto. Creo que Daniel envió una foto, pero no la puedo abrir ahorita. No sé si nos quieres compartir qué es esa captura. ¿Es tu definición? Pensándolo bien, mejor ya cuando al final te pregunto mejor. Va, perfecto. Bien. Entonces, vamos a comenzar con el 5, ¿no? Clase de equivalencia del menos 5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar? Bueno, perdón, Sí, me dime. confundí en la notación. O sea, es Ajá, sea R una relación en A, pero ¿por ajá. qué entre corchetito? ¿O es paréntesis? Ah, sí. Ay, perdón. Ah, Fue puro error de ok, pluma. Vale. Ajá, gracias. entonces tenemos, sí, ¿de qué? La relación, esa relación en ese conjunto y queremos encontrar la clase de equivalencia del menos 5, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que cumplir un elemento? O sea, vamos a encontrar al conjunto de los, digamos, X que pertenecen a A, tal que el menos 5 está relacionado con X, ¿no? Entonces, queremos encontrar a las X, tales que, ¿qué cosa? Pues em, que menos 5 al cuadrado menos 5 se iguala x al cuadrado más x, ¿no? ¿Quiénes van a ser esos valores? Pues 25 menos 5, 20, ¿no? ¿El 4? Ajá, el 4. ¿Y se te ocurre algún otro? O bueno, solo tendríamos dos, ¿no? En este caso sería, como siempre, el menos 5, que lo tenemos de cajón, y el 4, ¿no? Sí, porque el 4, bueno, si no, ahorita lo hacemos. Sí, Entonces, porque 4 por 4 es ajá, 16 sí, y claro. más 4 es 20. Exactamente, ¿no? Entonces, podemos decir que, ¿cómo lo escribo y dónde lo escribo? Ok, aquí. El menos 5, porque siempre está relacionado consigo mismo, y el 4. Y pues como tenemos una ecuación cuadrática, no hay más valores, ¿no? Solo tendríamos esos dos, el menos 5 y el 4, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo acá, ¿no? Yo tengo una duda, ¿por qué pusimos menos 5 si arriba dice más, ¿no? O como ahí me confundí. Es menos. Aquí está. No, pero en la formulita de arriba Claro, no pone. porque como es menos, es más menos 5, ¿no? Ok, sí. ¿Va? Vale. Entonces tenemos que menos 5 al cuadrado menos 5 es igual a 4 al cuadrado más 4. Y ya está, ¿no? Entonces es el único elemento distinto de sí mismo que está relacionado con él, ¿no? Ahora vamos entonces con la clase de equivalencia del menos 4, ¿ok?
lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir? Lo voy a anotar acá. Que, ¿cuánto es menos 4 al cuadrado menos 4? Es 12, ¿no? Entonces queremos a los x cuadrada más x igual a 12. ¿Quién sería el otro elemento que estaría relacionado con el 4? ¿El 3? Ajá, con el menos 4. El 3, justamente, ¿no? Voy a anotarlo acá. Menos 4 y 3. ¿Por qué el 3? Ah, pues hacemos las cuentas, ¿no? 3 al cuadrado más 3, 12, ¿no? Y como, de nuevo, es una ecuación cuadrática, pues solo tendríamos dos valores. Y el primero pues ya lo conocemos, y el segundo sería el 3, ¿no? Ahora vamos con la clase de equivalencia del menos 3. ¿Dónde lo anoto? Voy a la siguiente. Menos 3. Ok, es lo mismo, ¿no? Queremos encontrar las x tales que menos 3 al cuadrado menos 3 que es igual a 6. Queremos encontrar las x cuadrada más x que sean iguales a 6, ¿no? Aquí, ¿quién sería? Únicamente el 2, ¿no? 2 al cuadrado más 2. Bueno, entonces ya podemos ver como una pequeña regla para definir a todas las clases de equivalencia. ¿Están notando que algo suceda con las clases de equivalencia de los conjuntos? De los elementos, perdón. En este caso es el menos 3 y el 2, ¿no? Entonces, en los otros ejemplos teníamos, por ejemplo, que la clase de equivalencia del menos 5 era el conjunto que tenía el menos 5 y el 4, ¿no? Y la del menos 4 era el conjunto que tenía el menos 4 y el 3. Y la del menos 3 es el conjunto que tiene el menos 3 y el menos 2. Entonces ya podríamos ir deduciendo quiénes son las clases de equivalencia que nos faltan, ¿no? En este caso solo nos faltarían dos, bueno, tres, ¿no? La del menos 2, la del menos 1 y la del 0, ¿no? Entonces, pueden ver alguna regla, digamos que si tenemos un conjunto, un elemento X en nuestro conjunto A, pueden encontrar los elementos, voy a llamarlo A, X en X grande, tales que A está relacionado con X para cualquiera. Es decir, podrían definir la clase de equivalencia nada más con pura notación, sin importar quién sea el elemento del que estamos hablando. Su valor absoluto de A menos 1. Valor absoluto de A-1. Ah, ok, ahorita estamos trabajando con puros negativos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hacemos la clase de equivalencia, no sé, digamos, del 2, ¿no? Como es la misma que la del menos 3, tendríamos que el otro valor que obtendríamos sería negativo, ¿no? Entonces ya no podría ser como su valor Sí. absoluto, ¿ok? Entonces, una idea podría ser que, ok, si tenemos un elemento cualquiera y queremos describir su clase de equivalencia, podríamos decir que en principio está el mismo elemento A, y si observan bien, podríamos decir que el siguiente elemento es menos A más 1, menos A, bueno, A más 1, menos paréntesis A más 1, ¿ok? Podríamos intentarlo, por ejemplo, con el menos 3, ¿no? En principio está el menos 3, y el siguiente se supone que tendría que ser
menos menos 2, ¿no? Y sí, justamente es el 2. ¿Y quiénes dijimos que eran, por ejemplo, en el menos 5, eran menos 5 y 4, ¿no? Sería menos 5 y menos 5 más 1, menos 4, ¿no? Y justamente teníamos que era menos 5 y 4, ¿ok? Entonces, esa es una forma de encontrar las clases de equivalencia, al menos en este ejemplo. Ir viendo si existe alguna regla para poder escribir para un elemento arbitrario, ¿no? En este caso es Y no sencillo. podría, Ajá. Sí, dime. perdón, y no podría ser, por ejemplo, o sea, entre paréntesis menos A y luego a eso menos 1. Pero, por ejemplo, si nos tomamos la clase de equivalencia del 2, sería el 2. Y dices que menos... ¿Cómo lo dijiste, perdón? Menos 2, o sea, Ajá. bueno, aparte de la mismo sería, o sea, menos A, eso entre paréntesis, Ok, sería menos 2. y menos 1. Menos 1. En este caso sería el menos 3. Ok, en este caso funciona, creo que también, ¿no? Pero, pues es lo mismo, ¿no? Porque nada más estamos haciendo esto de acá, ¿no? Menos A, menos 1. Ah, pues sí. Sí, sí, justamente. Sí, está bien. Pueden Ujú. escribirlo como gusten, pero a mí esa sería la regla. En este caso, esta regla habría que escribirla si nos pidieran el conjunto de representantes. Bueno, no es cierto. Todas las clases de equivalencia de todos los enteros, ¿no? En este caso, esto no es tan necesario porque únicamente nos están pidiendo las clases de equivalencia de el conjunto A, ¿ok? Entonces bastaría con que encontremos todas las clases de equivalencia de aquí, pero si les piden en vez de A, en vez de tener la relación R en A, tener todos los enteros, una forma sería describir a las clases de equivalencia como las estamos escribiendo justamente acá, ¿ok? Porque aquí ya es un elemento arbitrario, ¿sí? Perdón, acá. Esta es de acá, porque aquí estamos tomando un elemento arbitrario, ¿ok? Esta es la regla que seguirían, como en el ejemplo en el que Adriana les puso, que eran los que eran A menos B, de la forma 3Q, ¿no? Entonces tenían tres tipos distintos, ¿no? De clases de equivalencia, si no estoy mal, si no recuerdo mal. En este caso, pues tendríamos N y cada uno de ellos estaría de esta forma, ¿ok? Entonces, ¿queda claro lo que pasó en este ejercicio? No hemos terminado las clases de equivalencia, pero ya sabiendo la regla, pues ya podríamos decir, ¿no? ¿Quiénes son las que faltan? Entonces, ¿quiénes nos faltan? Ya hicimos la del menos 3. ¿Quién sería la clase de equivalencia del menos 2? Pues podemos seguir la regla que acabamos de encontrar o podríamos sustituir, ¿no? Si seguimos la regla, decimos que sería el menos 2 y, ¿El 3? y el 3, ¿no? Sí es el 3. Menos 2 más 1 es el 1, ¿no? Creo. Sí, sí se ve. Sí. Porque, ok, vale. Y ahora si lo sustituimos, ok. ¿Quién es menos 2 al cuadrado? Menos 2. Pues es 4 menos 2, que es 2. ¿Ok? Y vamos a intentarlo justamente como en el 1, ¿no? 1 más 1, 1 al cuadrado más 1, pues también es 2. Y sí, ¿no? Esa regla al menos funciona para todos los que hemos escrito, incluyendo el menos 2. ¿Qué otra clase nos faltaría? La del menos 1, ¿no? Y siguiendo la regla que acabamos de descubrir, ok, sería el menos 1 y qué otro sería y el 0, ¿no? Porque el 0, pues sustituimos acá, ¿no? Menos 1 más 1, 0. Menos 0, 0, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ya tendríamos todas las clases de equivalencia, ¿no? Porque ¿quién seguiría del menos 1? La clase de equivalencia del 0. Pero ¿quién sería la clase de equivalencia del 0?
La del -1. -1, ¿no? Exactamente, la del -1. ¿Ok? Y después seguiría la del 1, ¿no? Pero si nos regresamos a acá, todavía no tenemos el 1. Aquí está, ¿no? Arriba, para que me vea. ¿Quién sería la clase de equivalencia del 1? La del -2. 1 y -2. Exactamente, ¿no? Y ya con todos los demás, ¿no? Ya tenemos ahí el 1, tenemos acá arriba, tenemos el 2. Ajá. Tenemos el 3 acá en el -4. ¿Ok? Esta sería la misma clase de equivalencia, la del 3. Y la del 4, pues sería la misma que la de -5, ¿no? Entonces ya habríamos encontrado todas las clases de equivalencia distintas con esta relación de equivalencia en este conjunto. ¿Ok? ¿Quieren que las anote aquí al final para que quede claro con lo que se hizo en este ejercicio? ¿Acá? Sí. Sí, lo digo porque esta última parte escribí un poco desordenado. Entonces, todas las clases de equivalencia voy a hacer el énfasis en distintas. Son las siguientes, ¿no? La del -5, -4, -3, -2 y -1. ¿Ok? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, si quisiéramos escribir un conjunto completo de representantes, pues sería, no sé, sería en este caso, nada más, -5, -4, -3, -2, -1, ¿no? Porque nada más estamos tomando un elemento de cada clase de equivalencia, ¿ok? Pero eso no lo voy a anotar. ¿No saldría también el 0? Es que el 0 está relacionado con el -1. Aquí está, ¿no? Entonces la clase de equivalencia al 0 es la del -1. Ah, sí, sí. ¿Va? Ok. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Antes de pasar al siguiente. No, todo bien. Bien. Ok. Bueno. Sí, de una vez. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a la diapositiva 4. Vamos a tener la siguiente relación, ¿ok? Aquí voy a poner 3. Vamos a tener la relación R en los enteros positivos. Es de equivalencia. Voy a omitir que es de equivalencia, pues estamos tomando en cuenta puras de equivalencia. X está relacionado con Y. Sí, solo sí. X es igual a 2 a la n y, donde n pertenece a los enteros. ¿Ok? Entonces, sí se acuerdan que en su momento demostramos que esta relación era de equivalencia, ¿no? Bueno, en su momento lo hicimos. Si no, pueden checar ahí los ejercicios. Entonces, vamos a ver, ¿cuántas clases de equivalencia distintas? ¿Cuántas clases de equivalencia distintas encontramos entre las siguientes clases? ¿Ok? Queremos ver cuántas son distintas. Vamos a tener la clase del 1, la clase del 2, la del 3, la del 4, 5 y así. Sí, porque los escribo. Hasta el 9, ¿ok?
Queremos ver cuántas clases de equivalencia distintas hay entre todas esas clases de equivalencia. ¿Cómo podríamos proceder para saber cuántas clases distintas hay? Una forma sería ir viendo, ¿no? Si están relacionados entre ellos, ¿no? Tomar, por ejemplo, primero la clase de equivalencia del 1, ¿ok? Vamos a decir, ok, vamos a tomar la clase de equivalencia del 1. Queremos ver si esa clase de equivalencia es igual a alguna de las demás, ¿no? ¿Y cómo veríamos eso? Ah, pues recordando el teorema, bastaría con ver que el 1 esté relacionado con alguno de estos representantes, ¿no? O con el 2, o con el 3, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver si está relacionado con el 2, ¿no? Pregunta. ¿1 está relacionado con 2? Es decir, existe un n en los enteros, tal que ¿qué cosa? Ah, pues que 1 lo podemos escribir de la forma 2 a la n por 2. Entonces, ¿existe algún entero n tal que 1 sea igual a 2 a la n por 2? Si sí existe, sí están relacionados, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Otra vez, se me Vale, trabó. ¿Sí va, va, o va. no? O, Ok, bueno, o sea, es ajá, que si tenemos a 1 igual a, supongamos que n fuera igual a 1, sería 2 a la 1, que es 2, por 2, que es 4, y 1 es distinto de 4. ok. Pero hay que recordar, ¿no? Que n está en todos los enteros, no solo en los enteros positivos, ¿no? Podemos usar el 0. Ok, si usamos el 0, tendríamos que 1 sería igual a 2 a la 0 es 1, ¿no? Y 1 por 2 es 2. Y ese tampoco nos sirve, ¿no? Ah, sí, perdón, entonces el -1. El Exactamente, menos 1. exactamente. Entonces, ahora, retomando lo que dijimos, porque un compañero no escuchó, no me acuerdo quién fue. Creo que fue... Sí, se me está trabando Ajá, algo. Diego. Ah, ok, sí. Va. Lo que vimos, lo que queremos ver es que cuáles de estos clases de equivalencia son iguales, ¿no? Queremos ver cuántas distintas hay. Para ver cuántas distintas hay que ver quiénes son iguales, ¿no? Para omitirlas y decir, ah, ok, estas no cuentan, entonces solo tenemos, no sé, 3, 4 clases de equivalencia, ¿no? Para ver que son iguales, basta con ver que este elemento de acá, de esta clase de equivalencia, porque estamos trabajando con la del 1, esté relacionado con alguno de estos, ¿no? Entonces, si por ejemplo el 1 está relacionado con el 2, ah, pues esas clases de equivalencia son iguales, ¿no? Si el 1 está relacionado con el 3, pues también son iguales esas clases de equivalencia. Y así, ¿ok? Es lo que estamos haciendo, ¿va? Por el teorema que vimos al principio, Ok, ok. ¿va? Ok. Sí, gracias. Entonces, justamente, ¿no? ¿No? De que el 1 es igual a 2 a la menos 1 por 2, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Ah, pues que el 1 está relacionado con 2. Esto implica que el 1 está relacionado con 2. ¿Y esto a su vez qué implica? Ah, pues que la clase de equivalencia del 1 es igual a la clase de equivalencia del 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo de clases de equivalencia que son iguales, ¿no? Entonces, esta podríamos omitirla al final, cuando respondamos la pregunta, ¿cuántas clases de equivalencia distintas hay? Ya sabemos que no serían 9, al menos serían 8 para abajo, ¿no? Porque borramos una de estas dos, ¿no? Ahora vamos a ver si el 1 está relacionado con el 3, ¿ok? 1 está relacionado con 3. Lo mismo, es decir, existe n en los enteros, tal que, ¿qué cosa? Tal que 1 es igual a 2 a la n por 3. Entonces, ¿existirá algún n que nos cumpla esa igualdad de ahí? Pues no, creo. Sí, ¿no? No hay. ¿Por qué no hay? Porque tendría que ser que n
Voy a poner acá, no hay. Pues no existe n en los enteros, tal que, ¿qué cosa? Pues para que se vea un poco mejor, tendría que cumplir que 2 a la n sea igual a 1/3, ¿no? Porque así cancelaríamos el 3 arriba y abajo y tendríamos 1, ¿no? Y no existe ninguna n que nos haga que 2 a la n sea igual a 1/3, al menos en los enteros, ¿ok? ¿Sí se ve? Sí. Sí, ok. ¿Por qué tendría que ser un tercio? Perdón, otra vez lo Ah, podría repetir. sí, porque si lo que queremos es una n tal que 2 a la n por 3 sea 1, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que decir que queremos una n tal que 2 a la n sea igual a 1/3. ¿Por qué? Ah, porque 1/3 por 3 es 1. ¿Ok? Y es lo que queremos, que esto de acá sea igual a 1. Para que eso fuera cierto, este 2 a la n tendría que ser 1/3, ¿no? Es la única posibilidad que nos daría Ah, que ya, ya, ya. ese producto sea 1. ¿Va? Ok, lo voy a poner aquí en una nubecita. Esto de acá. Y esto de acá. Esto de acá. Bien. Entonces podemos afirmar que la clase de equivalencia del 1 es distinta a la clase de equivalencia del 3. ¿Ok? Ya tenemos dos distintas. Ahora vamos a ver con el 4. ¿El 1 está relacionado con el 4? De nuevo, es pregunta. Es decir, ¿existe algún n en los enteros? Tal que, ¿qué cosa? Tal que 1 es igual a 2 a la n por 4. ¿Existirá alguna n que nos satisfaga esa igualdad? Sí, ¿no? Con menos 2. ¿Quién es 2 a la menos 2? Un Un cuarto. cuarto. Exacto, ¿no? Un cuarto por 4, 1. Entonces sí, podemos decir que el 1, la clase de equivalencia del 1 es igual a la clase de equivalencia del 4. ¿Ok? Que es lo mismo que decir que son las mismas, ¿no? Las clases, que uno está relacionado con el 4, es decir, las clases de equivalencia son iguales. ¿Ok? Entonces ya tenemos que la clase de equivalencia del 1 es igual a la clase de equivalencia del 2 y la del 4, ¿no? Nos faltan muchos. Quieren hacerlos como tarea moral. La idea es que sí se hagan, ¿no? Porque mm, es la forma como de practicar el cómo encontrar las clases de equivalencia distintas, ¿no? Entonces, les tocaría a ustedes encontrar cuántas clases de equivalencias distintas hay. Y quiero platicar un poco de qué pasaría si nos estuvieran... Aquí voy a ponerlo. Tarea moral. Terminarlo, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de tomar el conjunto... ok. ¿Cómo le haríamos para encontrar todas las clases de equivalencia en los centros positivos? O sea, no nada más la del 1, 2 y 3, 4, decir que sean distintas. ¿Cómo le haríamos para encontrar una regla que nos diga, ok, estas son todas las clases de equivalencia? ¿Hasta ahorita han notado algo con estas clases de equivalencia que pueden decir, ok, yo diría que, no sé, la clase de equivalencia de A es de esta forma. Las X tales que X cumple esta proposición. Ahorita son muy pocos ejemplos que hemos hecho, ¿no? Nada más la del 1, la del 2 y la del 3, bueno, el 1, 2 y 3 y 4, ¿no? Pero cuando yo estaba haciendo este ejercicio me di cuenta, igual y ustedes encuentran una regla distinta, eso es lo que quiero que vean, es que siempre las clases de equivalencia distintas, aquí ya es spoiler, van a tener un representante impar, ¿ok? Cada representante va a ser un número impar. Y con quienes están relacionados,
van a ser en este caso, digamos, las y que están en z, tales que y es igual a ese número impar producto con 2 a la n para algún n. Entonces, si nos preguntaran todas las clases de equivalencia de este conjunto de acá, con esta relación de equivalencia, podrían decir que tienen que cumplir eso de acá, que cada conjunto, cada elemento cada representante de una clase de equivalencia tiene que ser un impar. ¿Y con quiénes van a estar relacionados? Ah, pues con ese número impar, producto con 2 a la n, para algún n, ¿ok? Vamos a ver si es cierto, por ejemplo, con la del 1. Ya vimos que el 1, la clase de equivalencia del 1 es la misma que la del 2 y que la del 4, ¿no? Entonces voy a ponerlo acá. Clase de equivalencia del 1. Siguiendo esta regla, en principio está el 1, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos escribir al 1 como 2, 1 por 2 a la 0, ¿no? Después nos dice que está el 2. Y sí, ¿no? Podemos escribir al 2 como 1 por 2 a la 1. ¿Ok? Y también está el 4. Podemos escribir al 4 como 1 por 2 a la 2. ¿Ok? Entonces, esta regla de acá es sencillo deducirla únicamente por la clase de equivalencia, por cómo la tenemos, ¿no? Lo curioso es encontrar quiénes van a ser los representantes. En este caso, yo encontré que eran todos los impares, ¿no? O sea que si quisiéramos escribir cuántas clases de equivalencias distintas hay, sería nada más la del 1, la del 3, la del 5, la del 7 y la del 9. Todas las demás clases de equivalencia serían igual a alguna de las demás, ¿ok? Entonces todo eso quiero que lo intenten hacer. Quiero que intenten ver que justamente se cumple esto de acá que les estoy diciendo, que cada clase de equivalencia distinta va a tener como representante a un impar, ¿ok? Y que si queremos ver que esas clases sean iguales a otras clases, lo que tienen que cumplir es que esa otra clase tenga un representante que sea de esta forma, ¿ok? Como lo vimos con la del 1, que justamente el 2 y el 4 son de esa forma, ¿ok? ¿Sí queda claro lo que quiero que hagan para que practiquen con este ejercicio que está un poco largo? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, de todas formas, ya saben que me pueden enviar mensaje. De todas formas, ya les escribí acá cómo van a ser las clases de equivalencia, ¿no? Y acá ya se las puse. Estas van a ser todas las distintas. Pero lo que quiero es que vean que sí es cierto. Y que vean que la regla funciona. ¿Ok? Sí, está bien. Vale, muy bien. Entonces, nos quedan 5 minutos. Me gustaría antes hablar un poquito, bueno, ya no de algún ejercicio, sino de la definición que viene, ¿no? La siguiente definición importante que vamos a estar trabajando. No sé si Adri ya les definió partición. Según yo, ayer comentó un poco, pero no recuerdo, estuve un poco ausente en la clase. Pero lo que sigue es justamente la definición de una partición, ¿no? Entonces, intuitivamente, aquí voy a poner partición, ¿no? Solo va a ser algo intuitivo. Una partición de un conjunto X, de forma intuitiva, va a ser lo que les comentaba hace unas clases, que va a ser justamente una forma, digamos, de partir en conjuntos ajenos a un conjunto, ¿ok? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el conjunto que, no sé, aquí pongámosle que este es 1, este es 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, el 6, 7, 8 y el 9, ¿no? Nuestro conjunto es X, que está compuesto con los números del 1 al 9, ¿no? Entonces, una partición podría ser justamente esta de acá. Ah, ok, nuestra partición va a ser la familia de conjuntos tales que el primer conjunto es el 1 y el 2. El segundo conjunto
es el 3. Y así hasta, digamos, el conjunto A, B, C, D, E, F, el que tiene al 9. ¿Ok? Intuitivamente esa va a ser una partición, ¿no? Justamente una forma, como lo dice su nombre, de partir a un conjunto en pedazos ajenos. Y va a cumplir algunas cosas que ya verán mañana con Adriana. Ah, creo que enviaron un mensaje, pero no sé de qué están hablando. Ah, ok. Creo que ya. Va, bien. Entonces, esa va a ser la siguiente definición importante que van a estar trabajando con Adri. Y justo de ahí, si se dan cuenta, las clases de equivalencia se asemejan mucho a una forma de partir también a un conjunto, ¿no? Porque si recuerdan, lo que dijimos es que si A está relacionado con B, entonces sus clases de equivalencia van a ser iguales, ¿no? Entonces podríamos decir, ok, podríamos definir este conjunto de acá como una clase de equivalencia, esta otra de acá como otra clase, y así, ¿no? Entonces ya después justamente es lo que se va a demostrar, que una partición, una relación de equivalencia induce una partición. Ajá, y una partición a su vez, una relación de equivalencia, ¿ok? Y es lo que se les comentaba hace tiempo, que justo esa es la forma bonita de trabajar con relaciones de equivalencia. A veces es más cómodo trabajarlo con particiones, a veces como relaciones, y lo que decíamos de la diferencia entre relaciones de orden y de equivalencia, ¿no? Las de orden, justamente como su nombre lo dice, nos da una forma de ordenar nuestro conjunto. Las relaciones de equivalencia lo que van a hacer es una forma de partir a nuestro conjunto, ¿ok? Pero sí ya lo verán en las clases con Adriana, ¿no? Entonces, ¿alguna duda antes de que nos vayamos? Las relaciones de orden son los copos, ¿verdad? Sí, los copos o los cotos. Los copos, ok. Ujú. Ajá. Ajá. Entonces, ¿alguna otra duda o algo antes de que nos vayamos? Ah, sí, pues ya sí, como ya se acabó, pues sí puedo preguntar. Sí. Ajá. Lo que pasa es que aquí busqué que era, o sea, la definición de un sistema de conjunto de representantes de una relación y dice que es un subconjunto X de A, o sea, un subconjunto X de A, o sea, de modo que A es por donde va la relación, tal que cualquier elemento de A está relacionado con exactamente un elemento de X. Entonces, cuando me dijiste que o sea, que un conjunto completo de representantes podrían ser cualquier elemento de una de las clases de equivalencia distintas y únicas entre sí, como que siento que, o sea, que sí, pero más bien siento que como tal sí son, o sea, si tenemos las clases de equivalencias que son únicas y distintas, uno, 2 y 3, o sea, siento que el conjunto completo de representantes es el uno, el 2 y el 3. No sé si me explico. Ok, sí, creo que sí. O sea, no es como porque sea un elemento de esa clase de de cada una de esas clases de equivalencia, Ajá. sino más bien es como tal el número de la clase, o sea, el número que tiene esa clase de equivalencia. O sea, si tengo una clase de equivalencia a uno, entonces el uno es un elemento de ese conjunto de representantes. Ajá. Sí, no veo la diferencia. Me perdí un poco. Si quieres, Es nos que, o sea, regresamos. tú me Ajá. dijiste que, Sí. es que tú me dijiste que era cualquiera de cualquier elemento que sea de la clase de equivalencia. Y por ejemplo, yo podría tener en la clase de equivalencia del uno Ajá. el uno y el 2, ¿no? Ok, 1 y 2. Bueno, Ajá. digamos que, bueno, más fácil. Digamos que que tengo la clase de equivalencia del cero y del uno. Ajá. Ok. Entonces, en la clase de equivalencia del cero le tocan todos los números pares. Y en la clase del uno le tocan todos los números impares. Ajá. Ok. Va. Entonces, si tú me dices que puede ser o sea, que los elementos que forman parte de ese conjunto de representantes puede ser cualquier elemento de la clase de equivalencia, entonces ahí es como que digo que está un poco raro, o bueno, pienso que está un poquito raro,
Porque, por ejemplo, en la clase de equivalencia está el elemento del 0, está el elemento 6. Y el 6 creo que no está relacionado con, o sea, creo que hay algunos elementos que no están relacionados con el 6. O sea, no sé si me explico. No sé si, es que no sé si puedas entender Eh, lo que digo. sí, creo que me estoy haciendo un poco bolas, pero creo que entiendo un poco el problema. ¿Te refieres a que, por ejemplo, acá exista un elemento, digamos el 6 que esté relacionado con el 0, pero no con alguno otro de este mismo? Ah, más o menos sí, ándale. O Ok, sea, ajá. Sí, digamos por que, ejemplo, yo digo que en ese ejemplo, ajá, el conjunto de representantes es el 0 y el 1, porque esas son las únicas clases de equivalencia distintas. claro. ¿Sí me explico? Sí, pero digamos que si acá está el 6, recuerda que esta va a ser la misma clase de equivalencia que el 6, ¿no? Entonces podrías poner, que son el 1 y la clase del 6 en vez del 1 y la del 0. ¿Sí me explico yo? O Ajá, sea, solo sería cambiar. Bueno, en vez de la del 1 y el 0, podemos decir que es la del 1 y la del 6. Ajá, ajá. va. Sí, si quieres, Pero entonces, o sea, ajá, la clase de equivalencia, o sea, el conjunto de representantes sería, o sea, el 1, el 0, el ya. 2, el 3, Eh, el 4, o sea, eh, serían todos los naturales. no, solo serían el 1 y el 0 en este caso, ¿no? El 1 y el 0. Ajá. Ajá. Sí, si quieres, te anoto la definición. No sé si la dio Adrián, creo que sí, me perdí un poco. Los que ya estén aquí, sí, ya se pueden ir, no hay problema. Hasta luego, creo que ya no me he despedido de ustedes. Voy a detener un poco la grabación.